Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Ledesma, el director médico del ICVA. Continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, amigos, llevando las novedades de los temas de máxima importancia y actualidad. Vamos a charlar sobre enfermedad vascular periférica, de lo central a lo periférico, hablando de enfermedad periférica, y tenemos el gusto enorme de contar con Fernando Belcastro. Fernando es cardiólogo clínico, es especialista en ultrasonido cardíaco y vascular, es ex residente y jefe residente del ICVA, actualmente es el coordinador del programa de medicina vascular, es staff del servicio de ultrasonido y ha sido a nivel nacional, exdirector del Consejo de Medicina Vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, y a nivel internacional, nada menos, es miembro del Vascular Medicine Society en los Estados Unidos. Así que tenemos un súper experto acá con nosotros y compañero de trabajo de hace muchísimos años. Así que, Fernando, muchísimas gracias por venir y gracias por estar con nosotros acá. Gracias, Alberto. Un placer estar hoy acá. Como decía el título, ¿no? Enfermedad vascular periférica, un poco es lo que propusiste vos para ir de lo central a lo periférico. Y podemos arrancar hablando desde tu perspectiva, que tenés ya tanta experiencia, ¿cuál es el impacto que tiene la enfermedad vascular periférica en la actualidad? La verdad que el impacto epidemiológico es algo que estamos viendo cada vez más. Ya los artículos de Fox en Lancet nos mostraba un crecimiento gradual de esta enfermedad en la población y sobre todo el crecimiento se veía en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro. El artículo del año pasado de Aboyans en European Journal demostró que la prevalencia actual de esta enfermedad ya llega al 10%, pero también demostró un cambio de fenotipo del paciente con enfermedad vascular periférica. A ver, aclárame un poco eso, qué interesante. Bueno, está habiendo un cambio en los factores de riesgo que más impactan la enfermedad. Pasó de ser el tabaquismo a ser los factores de riesgo metabólicos, fundamentalmente la diabetes. Estamos viviendo una pandemia de diabetes y eso está influenciando el cambio de paciente en el consultorio al cual nos estamos enfrentando con una enfermedad vascular periférica distinta. La enfermedad vascular periférica del tabaquista generalmente es proximal, es a nivel aórtico o ilíaco. En cambio, el paciente con diabetes es una enfermedad más difusa y más infrapatelar, con lo cual es mucho más desafiante. Así que, básicamente, para responder a la primera pregunta desde el punto de vista epidemiológico, estamos presenciando un cambio en el paciente más añoso, con más diabetes y con enfermedad vascular periférica más compleja. Y obviamente con enfermedad coronaria asociada, ¿no? Interesante, ¿no? Porque las técnicas, por lo menos tradicionales, que tienen que ver con la revascularización ya a nivel distal, tiene un efecto distinto, ¿no? Todo es más difícil distalmente a medida que la arteria es más pequeña y sobre todo con enfermedad más difusa como en este caso. ¿Por qué crees de este cambio, no? En realidad el cigarrillo ha disminuido algo, pero tampoco ha disminuido brutalmente, ¿no? Bueno, si uno ve, depende, ¿no? En Occidente la reducción fue significativa, sigue siendo un factor de riesgo importante. Okay. Y, por ejemplo, en el este de Europa se fuma mucho más, depende de las regiones. En el mundo occidental sigue siendo un factor importante, pero claramente avasallado por la diabetes. Así que estamos presenciando un cambio importante que también un artículo japonés publicado hace un par de años, evaluó a más de 1.200.000 pacientes y evaluaron algo muy interesante.
evaluaron el impacto de los factores de riesgo según presentación clínica coronaria o vascular periférico. Es decir, evaluaron cuánto impactaban los factores de riesgo en el paciente con angina estable, con infarto, con enfermedad coronaria estable, con isquemia crítica del miembro inferior o con claudicación intermitente. Y la diabetes impactó más en la enfermedad vascular periférica que en la enfermedad coronaria. Así que hay un link ahí claro que tiene que ver en esta relación de diabetes y enfermedad vascular periférica. Sí, debe haber mucho subdiagnóstico también, ¿no? Bueno, ese es un gran problema de esta enfermedad. Y yo creo que tiene varias explicaciones. Una es la presentación clínica. Esta enfermedad, si uno va a preguntar o interrogar, ya lo demostró el PARNS hace muchos años, hace 20 años, si uno va a interrogar la típica claudicación intermitente o el síndrome del medidor de vidriera, solamente un 15% la van a tener. 40% son asintomáticos y 30% tienen síntomas atípicos. Con lo cual, ya de por sí la presentación asintomática implica un subdiagnóstico. Hay que tener en cuenta también que los pacientes con diabetes, por la neuropatía diabética, muchas veces pasan de no tener síntomas a isquemia crítica, sin claudicación intermitente en el medio. En el medio hubieron muchas oportunidades perdidas para hacer el diagnóstico. Así que, primer punto para responder a tu pregunta tiene que ver con la enfermedad. El segundo punto tiene que ver con el conocimiento de la población de la enfermedad. Y esta es una enfermedad que no es popularmente muy conocida. Me imagino que sí, muchas veces el tema del corazón es, sí, por lo menos es conocido el tema, pero en cuanto al control y al manejo parece que la gente no termina cambiando los hábitos. Acá, si encima no tiene muchos síntomas, parece mucho más impactante. Totalmente, y la gente no la conoce. Vos sabés que hay una encuesta, hay dos encuestas, una del 2007 y una que se repite el año pasado. Los americanos tienen una asociación que se llama Get the Pulse, que evaluaron cuánto conocía la población americana esta enfermedad. Más del 70% el término enfermedad vascular periférica no le es familiar. Así que hay un desconocimiento y la mayoría tarda más de una semana en consultar al médico por dolor de miembros inferiores y la mayoría asocia el dolor de miembros inferiores a la artrosis y no una enfermedad. Ahora, lo interesante es que la gente no la conoce y sé que has estado involucrado en investigaciones que los médicos parece que tampoco la conocen. Bueno, es el tercer punto para la respuesta del subdiagnóstico. Y el tercer punto nos incluye a nosotros, los médicos. La verdad que hay datos de Estados Unidos que hay un desconocimiento por parte del médico acerca de esta enfermedad y nosotros hicimos, desde el Consejo de Medicina Vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, hicimos una encuesta a cardiólogos, más de 500 cardiólogos, donde sí lo que vimos es un muy buen conocimiento desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de prevención secundaria, uso de estatinas, uso de antiagregación plaquetaria, búsqueda de enfermedad coronaria. Ahora, cuando la pregunta fue más focalizada en el miembro inferior, ya la cosa no fue tan buena. En cuanto al conocimiento del método de índice tobillo-brazo, al uso del índice tobillo-brazo y con respecto a conductas en el paciente claudicante. Así que también ese subdiagnóstico no solamente depende de la enfermedad, del conocimiento de la población, también depende de nosotros. Interesante, estuvimos surfeando la parte de diagnóstico y la verdad que uno se queda un poco preocupado porque parecería que hay varias dimensiones que requieren muchísimo trabajo en términos de educación. Suponiendo que llegamos al tema del diagnóstico, ¿no? También sé que trabajás en un grupo multidisciplinario para trabajar, y ahí un poco habla de la complejidad, ¿no? También de todo este tema, que vos te has tenido que armar acá en el instituto un grupo multidisciplinario que vos lo llamás Vascular Team, ¿no? Sí. Bueno, generamos un grupo de trabajo que, hoy la medicina de hoy necesita, ¿no? Una medicina en equipo y personalizada. Y fíjense que esto ya venimos hace varios años y recién el año pasado la guía europea reconoce al Vascular Team en el algoritmo de decisiones en el paciente con enfermedad vascular periférica. Yo creo que no es importante, es fundamental en la mirada con distintas habilidades, con distinto conocimiento, distinta experiencia, focalizada en lo que necesita el paciente en ese momento. Así que sí, absolutamente es fundamental. Está más popularizado el término Heart Team, pero también existe el Vascular Team para estos pacientes. Y hemos hablado en otros episodios de acá de podcast donde es necesario de identificar una
lente común para el abordaje de los pacientes, donde las diferentes especialidades traten de resolver, y no es que los hemodialistas van a pescar, o el cirujano va a pescar, o el médico clínico va a hacer. Así que eso es clave, esa mirada multidisciplinaria, esa lente común. Una vez que ese es el diagnóstico, ¿cuándo empiezas a tratar? ¿No? Entiendo que es una obviedad en el sentido que hablaste, me gustaría que hagas un poquito de doble clic sobre el tema de enfermedad coronaria concomitante y un poco cómo se iniciaría este tratamiento y qué tipo de tratamiento tenemos hoy a esta altura del partido en esta etapa de la modernidad. Bien, primero estos pacientes, la prevalencia de enfermedad coronaria asociada es altísima. Altísima, Imagínense, ¿no? tabaquistas, diabéticos. Como que comparten los factores de riesgo de tal magnitud que... Absolutamente, absolutamente. Y la causa de mortalidad de estos pacientes es la enfermedad coronaria. Así que eso hay que tenerlo en mente. Y a medida que la enfermedad vascular periférica es más severa, más posibilidad de enfermedad coronaria más agresiva. No solamente eso, sino sabes que hay un estudio con AIBUS donde se estudió la enfermedad coronaria del paciente sin enfermedad vascular periférica y con enfermedad vascular periférica. Un estudio de seguimiento con varios AIBUS y vieron que la enfermedad del coronario puro era distinta al paciente con enfermedad coronaria, el que tiene además enfermedad vascular periférica. Esa enfermedad era mucho más agresiva, mucho más difusa, mucho más calcificada. Así que hay una enfermedad coronaria distinta, más agresiva, y hoy se pone de moda el término de enfermedad polivascular, ¿no? Que ya implica un fenotipo de paciente muchísimo más grave y de mayor riesgo que creo yo tiene la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo estudias a los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica? Si yo lo tengo en el consultorio y sospecho, bueno, por alguna circunstancia, ¿cómo es el estudio y cuál es el plan de tratamiento? Bueno, es fundamental obviamente un interrogatorio detallado. Por ejemplo, buscar la claudicación, aunque es un dolor atípico, interrogar, obviamente profundizar en el tema de angina de pecho, porque por la asociación entre enfermedad coronaria y vascular periférica. El examen físico es fundamental. A estos pacientes hay que desnudarlos. Hay que tomar la presión en los dos miembros superiores. Recuerden, el porcentaje de pacientes con estenosis de subclavio en esta población no es bajo. Auscultarle las carótidas, palpar la panza buscando aneurisma aorta abdominal, y obviamente palpar los pulsos y luego ver las piernas, obviamente, los vellos, las uñas, trastornos tróficos y demás. Y una herramienta fundamental en consultorio es el índice tobillo-brazo. Interesante. Que básicamente consiste con un Doppler ciego, tomar la presión en ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores, hacer una relación, y eso da un número que define el diagnóstico de la enfermedad con alta sensibilidad y especificidad, cuando es menor a 0.9, y a medida que va bajando, más severa la enfermedad. Incluso cuando es menos de 0.4, es predictor de amputación. Así que también es un marcador pronóstico. ¿Cómo es el tema con la maniobra y el Doppler que nombraste? El Doppler se usa un Doppler con el manguito, se toma la presión, uno tiene que escuchar una señal Doppler, que es trifásica, es porque es un flujo de alta resistencia. Se toma la presión en ambos miembros superiores, se queda con la presión más alta de cada miembro superior y luego se toma la presión con un manguito en miembros inferiores, tanto de la pedia como la tibial posterior, y se selecciona la presión más alta de cada miembro. Eso se divide por el valor de miembros superiores y ahí se obtiene el número. Ah, qué interesante y muy a la mano. Muy a la mano, son 7 minutos. 7 minutos. Y fácil de hacer. Sí. Tenés que tener el dispositivo. Tenés que tener el dispositivo. También se puede pedir, cuando uno pide un Doppler de miembros inferiores, se puede pedir que uno lo calcule. Déjame responderte la pregunta de tratamiento que no llegué. Es importante porque está cambiando el tratamiento de esta enfermedad. De hecho, hay cambios en los conocimientos en cuanto a la fisiopatología. Uno piensa que la evolución formado en lo coronario, ¿no? Tiene que ser como lo coronario con accidente de placa y trombo. Acá se sabe que no es así. Hay un artículo que lo hicieron varios centros, que se publicó en el JACC hace unos años, donde se evaluó a pacientes 260 miembros inferiores, especímenes de pacientes que fueron amputados, y evaluaron qué pasaba en las arterias de esos pacientes con isquemia crítica. Y vieron algo muy interesante. Vieron que las arterias por encima de la rodilla tenían placas con trombo asociado
y las arterias por debajo de la rodilla prácticamente no tenían placas y tenían trombos. Con lo cual, una explicación podría ser una evolución tromboembólica de la enfermedad. Y esto se une con una nueva estrategia terapéutica que es el bloqueo dual, el bloqueo de la agregación plaquetaria y el sistema de coagulación, combinando la aspirina con el rivaroxaban a bajas dosis. Esto en el estudio COMPASS, de más de 27.000 pacientes, donde ingresaron pacientes coronarios y pacientes con enfermedad vascular periférica, alrededor de 7.000 pacientes, demostró una reducción significativa de MACE, o sea, infarto, ACV y muerto, y de MAIL, que hoy está de moda el término MAIL, que son los eventos amputación, isquemia aguda y necesidad de un nuevo procedimiento en miembros inferiores. Así que tenemos una estrategia terapéutica en el paciente estable y también en el paciente post-revascularización, que es el estudio Voyager. Vamos un poquito al tema del momento de la revascularización. Bien. Y ahí me gustaría hacer hincapié. ¿Cuándo es el momento de que uno sugiere revascularización? Y también un poco la técnica, ¿no? Ya hace muchos años tenía mucho que ver la cirugía tradicional con el bypass, con la vena invertida, y eso parece haber sido muy suplido a través de la angioplastia. Pero bueno, ¿cuándo es el momento de la revascularización? La respuesta es depende. Muy Depende bien. la presentación clínica. La isquemia crítica, el paciente, como ahora le dicen, isquemia crónica que amenaza el miembro inferior, es la nueva nomenclatura, siempre que se pueda está el riesgo en juego. Hay 2 trials que salieron últimamente, el BSLI y el BASIL-2. El BSLI demostró o nos enseñó, tienen distintos endpoints, distintos objetivos, distintas poblaciones, pero para resumir, el BSLI nos enseñó que si uno tiene un buen bypass venoso, una buena vena, estos pacientes se pueden beneficiar, sobre todo cuando tienen enfermedad por arriba de las rodillas. Y el BASIL-2 nos demostró que la angioplastia en la enfermedad infrapatelar en estos pacientes pueden reducir eventos del miembro inferior. La otra forma de presentación es el claudicante, que ahí es un poco más difícil. Hay que seleccionar o personalizar la indicación. Siempre tratamiento médico óptimo, tanto de prevención secundaria, yo digo sistémico, como del miembro inferior. Del punto de vista del miembro inferior, el ejercicio supervisado ha demostrado mejoría en la distancia caminada de 180%. El cilostazol es la única droga con la cual contamos hoy, desde el año 99, que mejora la distancia alrededor de 40 metros en promedio. Modesto, pero es lo único que tenemos. Si el paciente lo tolera, hasta 40% de los pacientes no toleran el cilostazol por cefalea, diarrea y palpitaciones. Así que ahí tenemos una oportunidad de mejora en el paciente claudicante. Si el paciente, a pesar del tratamiento médico, no mejora y la distancia caminada impacta en su calidad de vida, uno debe pensar en revascularizar, y la angioplastia se impone como el tratamiento inicial para el paciente claudicante, sobre todo cuando es por arriba de las rodillas, ¿no? Fer, una pregunta. ¿Qué probabilidad tiene un paciente con claudicación intermitente estable a 100 metros de desarrollar una enfermedad aguda, crítica, que ponga en riesgo su miembro? Buena pregunta. La verdad que esto está publicado y nosotros lo vimos tenemos una base de datos de más de 400 pacientes y vemos números similares. La verdad que la evolución del claudicante a 5 años es bastante buena. La verdad que el 75% permanece igual o incluso mejora. El riesgo anual de amputación es aproximadamente el 1 a 2% de estos pacientes. Así que es calidad de vida principalmente y obviamente prevención de cardiovascular o secundaria cardiovascular. Quedan los asintomáticos, ¿no? Que tienen lesiones severas, ¿no? Que me gustaría también. No, es indicación clase 3 en cuanto a revascularizar, paciente asintomático. Con lesiones severas, con lesiones críticas. No se toca. Interesante. Hay que tener en cuenta que la angioplastia de miembros inferiores no anda tan bien como la angioplastia coronaria. Hoy un stent farmacológico coronario, el porcentaje de restenosis es menos del 5%. A diferencia, cuando uno coloca un stent, uno en las piernas
tiene que evitar colocar stent, sobre todo en la femoral, pero el porcentaje de restenosis es 30%, depende del paciente, pero en promedio al año son 30% restenosis. Che, Fernando, interesantísimo todo lo que vamos a tener que ir cerrando, así que se nos pasó el tiempo volando. Danos una reflexión final y gracias de vuelta por estar acá en el podcast. No, tener en cuenta el título del podcast, lo central de lo periférico. No es solamente una enfermedad de miembros inferiores. Es una enfermedad, cuando uno tiene un paciente con una obstrucción en las arterias de las piernas, pensar en lo coronario, es el territorio que más comúnmente tiene el territorio coronario asociado, pensar en la importancia de la prevención de estos pacientes, en el seguimiento, y recalco nuevamente, cuando uno tiene que tomar alguna decisión, tiene que ser en equipo, fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. De nada, placer. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.